Bienvenidos, queridos lectores, a un viaje a través del tiempo. Hoy los llevaremos a la Inglaterra de 1884, una época donde el honor valía más que el oro y el amor podía nacer incluso del odio más profundo. Vamos a descubrir juntos cómo 100 días de invierno pueden transformar dos almas heridas en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Pero antes de comenzar esta emocionante historia, díganme, ¿desde qué ciudad están viendo? Déjenlo en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal y dejar ese like para que más personas puedan viajar con nosotros a través de estas páginas del tiempo. Surrey, Inglaterra, invierno de 1884. La lluvia londinense martilleaba los cristales del Club White's como lágrimas amargas contra el cristal. En el salón principal, envuelto por el olor de puros cubanos y coñac francés, hombres de levitas oscuras susurraban números que decidían destinos. Era una noche donde la dignidad se vendía por libras esterlinas. Lady Charlotte Pemberton permanecía de pie en el centro del recinto, su silueta envuelta en terciopelo negro, contrastando con la piel blanca como porcelana. Los ojos verdes, herencia de su abuela irlandesa, miraban el suelo de mármol italiano con una dignidad que ni siquiera la humillación conseguía quebrar. Sus dedos largos y delicados sostenían un pañuelo de encaje belga, la última reliquia de su madre, mientras su respiración formaba un ritmo cadencioso como una plegaria silenciosa. 40 días por la joven lady, gritó un hombre corpulento, cuyo rostro rojo delataba excesos con el oporto. 60, replicó otro, ajustando el monóculo de oro sobre el ojo derecho. William Pemberton, hermano de Charlotte, observaba desde un rincón sombrío, sus manos temblando no solo por el frío que se infiltraba por las grietas de las ventanas antiguas. El opio había robado su juventud a los 25 años, dejando apenas un fantasma de caballero. Sus deudas de juego, 10.000 libras, eran el precio de su degradación, y ahora su hermana pagaba por sus pecados. Fue entonces que la voz surgió desde el fondo del salón, cortando el aire como hoja afilada a través de seda. 100 días. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia pareció disminuir su intensidad. Charlotte alzó la mirada lentamente, como un cisne herido que reconoce al depredador. Sus ojos se encontraron con los de Lord Edmund Ashworth. Él caminaba entre las mesas de caoba con la elegancia depredadora de un lobo siberiano. Alto, con hombros anchos que delataban años de trabajo físico inusual para su clase, Edmund poseía cabellos negros como carbón y ojos del color del acero templado. Una cicatriz fina cortaba su rostro desde la sien izquierda hasta la mandíbula, recuerdo de la guerra de Crimea, dándole un aire simultáneamente peligroso y melancólico. 100 días, repitió él, ahora lo suficientemente cerca para que Charlotte sintiera el aroma de bergamota y sándalo que emanaba de su piel. La joven no bajó la mirada. Por el contrario, lo enfrentó con un valor que la sorprendió incluso a sí misma. Cuando habló, su voz salió firme, cargada de un acento que delataba educación refinada. «Acepto los términos, su señoría». Edmund arqueó una ceja, sorprendido por su compostura. Esperaba lágrimas, súplicas, tal vez. En su lugar, encontró dignidad en estado puro. «¿Sabe quién soy?», preguntó él en voz baja, solo para ella. Charlotte inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que podría interpretarse como reverencia, pero que sus ojos transformaban en desafío. «Sé que es el hombre que mi padre arruinó en Rusia. Sé que construyó su fortuna sobre las cenizas de lo que mi familia destruyó». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Y sé que ahora me pertenece por 100 días». El impacto de sus palabras fue como una bofetada elegante. Edmund sintió algo removerse en su pecho. ¿Admiración? ¿Respeto? Hacía años que no experimentaba sentimientos que no fueran fríos como el invierno siberiano de su infancia. «En 3 días, preséntese en la mansión Ashworth, en Surrey», dijo él, entregándole una tarjeta de visita grabada en relieve dorado. «A las 6 de la mañana, no se retrase». Cuando los dedos de Charlotte tocaron los suyos para tomar la tarjeta, Edmund sintió una descarga eléctrica recorrer su espina dorsal. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ambos percibieran que los próximos 100 días serían mucho más complejos de lo que cualquiera podría imaginar. El tren de Great Western Railway cortaba el paisaje inglés como una serpiente de hierro expeliendo vapor. Charlotte
Observaba por la ventana empañada las colinas verdecientes de Surrey, cubiertas por una neblina matinal que confería al escenario un aire de sueño melancólico. Había dormido poco durante el viaje, su cuerpo mecido por el ritmo hipnótico de los rieles, pero su mente navegando en aguas turbulentas. A su lado, una maleta de cuero desgastado guardaba sus únicas posesiones: 3 vestidos de lana, un abrigo de invierno que había sido de su madre, algunos libros en francés y ruso, regalo de su institutriz de la infancia, y un broche de amatista, última joya de la familia Pemberton. La estación de Surrey emergió de la neblina como un castillo de cuento de hadas gótico. Plataformas de piedra oscura, cubiertas por estructuras de hierro forjado, resonaban con los sonidos metálicos de los trenes y los gritos de los cargadores. Charlotte descendió con su equipaje modesto, sintiendo el aire frío de la mañana penetrar a través de su abrigo fino. Un carruaje negro la aguardaba, tirado por 2 caballos de la raza Shire, imponentes como soldados en formación. El cochero, un hombre de mediana edad con bigotes grisáceos, tocó respetuosamente el sombrero. «Lady Pemberton, soy Henderson. Lord Ashworth mandó buscarla». El viaje hasta la mansión duró 40 minutos, a través de carreteras serpenteantes bordeadas por robles centenarios. Charlotte observaba el paisaje cambiar gradualmente. Campos de pastoreo donde ovejas parecían nubes terrestres, muros de piedra cubiertos por hiedra, y a lo lejos, las chimeneas de la fábrica textil de Edmund, liberando vapor que se mezclaba con las nubes bajas. La mansión Ashworth surgió como una visión sacada de una novela gótica. Construida en piedra caliza durante el reinado de la reina Ana, la edificación de 3 pisos presentaba ventanas altas con marcos elaborados, torres circulares en los extremos y un jardín frontal que, incluso en invierno, mantenía su elegancia a través de topiarios geométricamente perfectos. Mrs. Margaret Thornton, el ama de llaves, esperaba en la entrada principal. Era una mujer de 50 años, escocesa, con cabellos grisáceos recogidos en un moño severo y ojos azules que parecían capaces de ver a través de las almas. Vestía un vestido negro con delantal blanco almidonado, y sus manos, aunque callosas por el trabajo, se movían con una gracia que delataba educación refinada en su juventud. «Lady Pemberton», dijo ella con acento de las Highlands, «bienvenida a la mansión Ashworth. Soy Mrs. Thornton, ama de llaves de esta casa desde hace 15 años». Charlotte inclinó la cabeza educadamente. «Mucho gusto, Mrs. Thornton. Lord Ashworth está en Londres. Regresará mañana. Permítame mostrarle sus aposentos». Para sorpresa de Charlotte, Mrs. Thornton la condujo no a las habitaciones principales, sino al ala de los sirvientes. El corredor era más estrecho, con paredes cubiertas por papel tapiz simple en tonos verde musgo. La habitación destinada a ella, sin embargo, sorprendió por su dignidad. Una cama de hierro forjado con colcha de lino blanco, un escritorio de roble cerca de la ventana, un sillón cubierto por tela de chenilla azul marino y una chimenea pequeña pero funcional. «Lord Ashworth fue específico», explicó Mrs. Thornton con una expresión indescifrable. «Dijo que usted debería ser tratada con respeto, pero no como huésped. Es una situación inusual». A través de la ventana, Charlotte podía ver los jardines traseros de la mansión, donde rosas dormían bajo la protección de invernaderos de vidrio, y más allá, las chimeneas de la fábrica textil liberando vapor constante en el aire gris del invierno. «¿Puedo preguntar?», dijo Charlotte, sentándose en el sillón y aceptando la taza de té que Mrs. Thornton le ofrecía. «¿Qué tipo de hombre es Lord Ashworth?». El ama de llaves vaciló revolviendo azúcar en su propia taza con movimientos precisos. «Es un hombre justo, pero herido. La guerra lo transformó. Y la traición que sufrió de la familia de ustedes, bueno, dejó cicatrices que van más allá de las que podemos ver». Charlotte absorbió estas palabras como una esponja absorbe agua. «¿Él habló sobre mi familia?». «No con palabras. Pero los silencios de Lord Ashworth hablan más alto que los gritos de otros hombres». Mrs. Thornton se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Puedo darle un consejo, querida? Él espera encontrar la misma vanidad y superficialidad que asocia con los Pemberton. Si se muestra diferente, tal vez pueda conquistar algo más valioso que el oro». Esa noche, Charlotte cenó sola en una pequeña sala adyacente a los aposentos de los sirvientes. El menú,
Sopa de cebolla, carne asada con raíz de nabo y pudín de pan. Era simple pero preparado con cuidado. A través de las ventanas podía escuchar el sonido distante de los telares de la fábrica, funcionando en turnos nocturnos. Antes de dormir, abrió uno de sus libros, Anna Karenina, en ruso, y leyó bajo la luz parpadeante de una vela. Las palabras de Tolstói la transportaban a otro mundo, donde el sufrimiento se transformaba en belleza a través del arte. No sabía aún que a pocos kilómetros de allí, Edmund también leía en ruso, tratando de encontrar en las palabras de Pushkin un alivio para la tormenta que Charlotte había despertado en su corazón de hierro. El amanecer llegó con una lluvia fina que transformaba los jardines de la mansión en acuarela impresionista. Charlotte despertó con el sonido melódico de las gotas contra su ventana, un ritmo que parecía componer una sinfonía matinal. Después de ponerse uno de sus vestidos de lana, azul marino con cuello alto, bajó para el desayuno. El comedor de los sirvientes era acogedor, con una mesa de roble macizo y sillas con asientos de paja trenzada. Mrs. Thornton ya la esperaba con té negro, huevos revueltos, tocino y tostadas con mermelada de fresa casera. Lord Ashworth llegó durante la madrugada, informó el ama de llaves, sirviéndole una taza humeante. Está en su despacho desde las 5 de la mañana, revisando documentos de la fábrica. Charlotte sintió su estómago contraerse. El primer encuentro oficial se acercaba. Mrs. Thornton, dijo ella cortando delicadamente el tocino, ¿puedo preguntarle sobre la familia Ashworth? Necesito entender qué hizo mi padre para causar tanto resentimiento. El ama de llaves suspiró, sus manos expertas alisando el delantal. Lady Catherine Ashworth, madre de Edmund, era una mujer extraordinaria, rusa de nacimiento, hija de un conde de San Petersburgo. Se casó con el padre de Edmund por amor, no por conveniencia, algo raro en la época. Hizo una pausa, como si organizara memorias dolorosas. La familia poseía vastos negocios en Rusia, importación de seda, té y especias. Lord Henry Pemberton, su padre, se convirtió en socio comercial a través del matrimonio con una prima distante de Lady Catherine. Por años fue como un hermano para la familia. Charlotte bajó los ojos presintiendo lo que vendría. Durante la guerra de Crimea, Edmund sirvió como oficial. Fue herido gravemente. Mrs. Thornton tocó su propio rostro, indicando dónde estaba la cicatriz de él. Mientras se recuperaba en un hospital militar, llegaron noticias devastadoras. Lord Henry había roto todos los contratos, apropiándose de los negocios de la familia y dejándolos en la ruina. «Dios mío», susurró Charlotte. Lady Catherine murió de pesar 6 meses después. El padre de Edmund no resistió el shock y falleció el invierno siguiente. Edmund quedó solo, sin fortuna, sin familia, solo con cicatrices de guerra y un apellido manchado. Charlotte sintió lágrimas quemar sus ojos. ¿Cómo logró reconstruir todo? Pura determinación. Vino a Inglaterra con solo la ropa puesta. Trabajó en fábricas textiles hasta entender cada aspecto del negocio. Ahorró cada centavo. Invirtió con inteligencia. Y en 10 años construyó un imperio mayor que el original. Mrs. Thornton se levantó, recogiendo la vajilla. Pero la riqueza no curó las heridas del alma, querida. Después del desayuno, Charlotte pidió permiso para explorar la mansión. Mrs. Thornton accedió, alertándola solo de no entrar al despacho de Edmund sin ser invitada. Los corredores de la mansión eran un museo de elegancia victoriana. Alfombras persas cubrían pisos de roble encerado, cuadros con paisajes rurales ingleses adornaban paredes cubiertas por papel decorativo en tonos dorados, y jarrones chinos de la dinastía Ming exhibían arreglos de flores secas que exhalaban fragancia sutil de lavanda. Fue en la biblioteca que Charlotte hizo su descubrimiento más conmovedor. La sala era magnífica. Estantes de caoba se alzaban hasta el techo alto, repletos de volúmenes encuadernados en cuero. Un globo terráqueo antiguo ocupaba un rincón cerca de la chimenea de mármol, donde troncos de roble crepitaban suavemente. Sobre la chimenea, un retrato llamó su atención. Una mujer joven, de rara belleza, con cabellos dorados arreglados en estilo ruso y ojos azules profundos como lagos siberianos. Vestía un vestido de seda verde esmeralda y sostenía en las manos un libro. Una placa dorada en el marco identificaba Lady Catherine Ashworth, 1845-1868. Era hermosa, ¿verdad? Charlotte se sobresaltó. Edmund estaba en la entrada de la biblioteca, vistiendo un abrigo de tweed marrón y pantalones de lana oscura.
Sus cabellos negros estaban ligeramente despeinados, como si hubiera pasado las manos por ellos repetidas veces, y sus ojos grises la estudiaban con una intensidad perturbadora. «Pido disculpas, milord», dijo ella, haciendo una reverencia. «No sabía que no debería estar aquí». «No se disculpe». Él se acercó, sus botas produciendo un sonido rítmico sobre el piso de madera. Esta era la sala favorita de mi madre. Ella decía que los libros eran puentes entre almas. Edmund se detuvo al lado de Charlotte, ambos contemplando el retrato. Ella pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo y el aroma masculino que mezclaba bergamota con algo más salvaje, tal vez pino siberiano. «Ella me hablaba en ruso cuando era niño», continuó él, su voz cargando una melancolía que tocó el corazón de Charlotte. «Decía que un hombre que domina varios idiomas posee varias almas». Charlotte respiró profundamente antes de hablar. Le decía que el idioma es la música del alma. Edmund se volvió hacia ella tan bruscamente que Charlotte dio un paso atrás. Sus ojos se agrandaron, como si hubiera visto un fantasma. «Usted habla ruso», dijo él, no como pregunta, sino como constatación impactada. «Mi institutriz era de Moscú. Me enseñó desde niña». Charlotte se mantuvo firme bajo su mirada penetrante. «Creo que esta fue una de las pocas cosas buenas que mi padre proporcionó, aunque inadvertidamente». Por un largo momento solo el crepitar de la chimenea rompió el silencio. Edmund estudiaba a Charlotte como si la viera por primera vez, buscando en sus ojos verdes algo que pudiera contradecir sus expectativas. «Los próximos 98 días», dijo él finalmente, «prometen ser mucho más interesantes de lo que imaginé». Los días siguientes establecieron una rutina peculiar en la mansión Ashworth. Charlotte despertaba a las 6 de la mañana, desayunaba con Mrs. Thornton, y luego recibía tareas que variaban entre ayudar en la organización de la biblioteca, cuidar la correspondencia en idiomas extranjeros y supervisar pequeñas reparaciones domésticas. Edmund se mantenía discretamente distante, observándola a través de miradas furtivas durante las comidas o encuentros casuales en los corredores. Fue en la tercera semana que todo cambió. Una tarde de nieve ligera transformaba los jardines en paisaje de cuento de hadas, cuando Edmund encontró a Charlotte en la biblioteca, sentada junto a la chimenea, leyendo Crimen y Castigo en la versión original rusa. Usaba un vestido de lana verde oscuro que realzaba sus ojos, y sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño bajo, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro delicado. «Dostoyevsky», observó él, acercándose con una taza de té humeante en las manos. «Lectura pesada para una tarde de nieve». Charlotte alzó la mirada, marcando la página con un pequeño marcador de plata. «Creo que la angustia de Raskolnikov combina con el tiempo melancólico». «¿Y qué piensa sobre su teoría, de que algunos hombres están por encima de la moral común?» «Pienso que es la excusa de un cobarde para justificar sus crímenes». Su respuesta fue directa, sin vacilación. «Un hombre verdaderamente superior crea moralidad, no la ignora». Edmund arqueó una ceja impresionado. No esperaba un análisis tan profundo. «Perspectiva interesante. ¿Y qué hay del sufrimiento que Dostoyevsky ve como camino hacia la redención?» «Creo que el sufrimiento solo purifica a aquellos que ya poseen bondad en sus almas. En los otros solo genera más amargura». Sus palabras flotaron en el aire como copos de nieve, delicadas pero cargadas de significado. Edmund puso su taza sobre la mesa al lado del sillón de Charlotte y por impulso se dirigió a un estante específico, regresando con un tablero de ajedrez. «¿Juega?», preguntó él. «Un poco», respondió ella, cerrando el libro. El tablero era una obra de arte rusa, piezas talladas en marfil y ébano, representando figuras históricas. Edmund lo posicionó sobre una mesita entre dos sillones cerca de la ventana, donde podían observar la nieve cayendo suavemente sobre los jardines. La primera partida reveló que Charlotte había sido modesta. Sus movimientos eran calculados, estratégicos, demostrando una comprensión profunda del juego que sorprendió a Edmund. Jugaba como los maestros rusos que él había conocido en San Petersburgo, pacientemente construyendo ataques silenciosos. «¿Dónde aprendió a jugar así?», preguntó él después de que ella capturara su torre con un movimiento inesperado. «Mi institutriz, Natasha Volkov, había sido dama de compañía de una condesa en San Petersburgo. Decía que el ajedrez enseña más sobre carácter que una década de conversación». Charlotte movió su alfil, creando una trampa sutil. «Jaque».
Edmund rió por primera vez desde su llegada a la mansión, un sonido rico que resonó por la biblioteca como música. Natasha Volkov, conozco ese nombre. ¿Familia de comerciantes de té? Exacto. Vino a Inglaterra después de la muerte de su señora. Trabajó para nuestra familia por 10 años. Charlotte observó a Edmund estudiar el tablero. Hablaba siempre de cómo Rusia era bella en invierno, cuando la nieve cubría las heridas de la tierra. Algo en su voz, una melancolía suave mezclada con nostalgia, tocó una cuerda profunda en el corazón de Edmund. Alzó los ojos del tablero y la encontró observando la nieve a través de la ventana, sus facciones iluminadas por la luz suave de la tarde. ¿Qué es patria para aquellos que la perdieron?, preguntó él en ruso, su voz baja, casi íntima. Charlotte se volvió hacia él, sorprendida por la pregunta. Por un momento, solo se miraron, como si compartieran una comprensión que trascendía las palabras. Creo que patria no es un lugar, sino las memorias de quienes éramos antes de que el mundo nos hiriera, respondió ella, también en ruso. Edmund sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Las palabras de Charlotte, dichas en esa lengua que era simultáneamente suya y no suya, tocaron heridas que él pensaba estaban cicatrizadas. «Usted entiende», dijo él, volviendo al inglés, «¿por qué necesito venganza?» «Entiendo», respondió Charlotte suavemente, «pero entender no significa estar de acuerdo». Movió su reina, un movimiento elegante que selló el destino del rey de Edmund. Jaque mate. Esa noche, después de que Charlotte se retirara a sus aposentos, Edmund permaneció en la biblioteca hasta tarde, mirando el tablero donde las piezas permanecían en la posición final de la partida. Por primera vez en 10 años, cuestionó si su sed de venganza valía más que la posibilidad de encontrar paz. 3 pisos arriba, Charlotte escribía en su diario a la luz de velas. Día 21. Hoy jugué ajedrez con mi captor y descubrí que tal vez él sea más prisionero que yo. Hay una tristeza en sus ojos que habla de pérdidas mayores que la fortuna. Me pregunto si estos 100 días no fueron destinados a salvarnos a ambos. El invierno inglés mostraba su rostro más severo cuando comenzaron los problemas. Una mañana de febrero, Charlotte fue despertada no por el suave toque de la campanilla de Mrs. Thornton, sino por los gritos indignados que resonaban desde el patio de la fábrica. Vistiéndose rápidamente con una bata sobre el camisón, corrió hasta la ventana y vio una multitud de obreros reunidos, muchos cargando carteles improvisados. Mrs. Thornton apareció en la puerta, su expresión grave. «Los trabajadores están en huelga, querida. Problemas con las nuevas máquinas que Lord Ashworth instaló». Charlotte se vistió rápidamente y bajó. Encontró a Edmund en el vestíbulo principal, vistiendo botas altas y un abrigo pesado, claramente preparándose para enfrentar la situación. Sus movimientos eran tensos, las manos cerradas en puños, la cicatriz en su rostro pareciendo más pronunciada bajo la luz matinal. «No debería involucrarse en esto», dijo él al verla. «Las huelgas pueden volverse violentas. Si puedo ayudar, debo hacerlo», replicó Charlotte tomando su propio abrigo. «Además, hablo inglés mejor que usted cuando está nervioso». Edmund la miró con sorpresa. Era verdad. Cuando se agitaba, su acento ruso se acentuaba, dificultando la comunicación. Juntos caminaron a través de los jardines hasta el patio de la fábrica. El edificio de ladrillos rojos se alzaba imponente, con sus enormes ventanas y chimeneas humeantes. El sonido de los telares había parado, reemplazado por voces irritadas y el arrastrar de pies sobre piedras húmedas. Robert Hanley, supervisor de la fábrica, se acercó a ellos con expresión preocupada. Era un hombre de 50 años, con cabellos grisáceos y manos callosas que delataban décadas de trabajo industrial. «Milord, la situación está tensa. Las nuevas máquinas han aumentado la producción, pero también el riesgo de accidentes. 3 obreros se hirieron la semana pasada, y los hombres temen por sus vidas». Edmund inspiró profundamente, preparándose para enfrentar la multitud, cuando Charlotte tocó su brazo suavemente. «¿Puedo intentar primero?» A veces una voz diferente calma los ánimos. Antes de que él pudiera responder, ella caminó hacia los obreros. Eran cerca de 40 hombres y mujeres, rostros marcados por el trabajo duro, ropas simples pero limpias, expresiones que mezclaban miedo y determinación. Al verla acercarse, algunos se quitaron sus sombreros respetuosamente. «Señores, señoras», dijo Charlotte, su voz clara cortando el aire frío de la mañana. «Sé que están preocupados por su seguridad,
Y tienen todo el derecho. Una mujer de mediana edad, con las manos manchadas de tinta textil, dio un paso adelante. Con respeto, milady, usted no trabaja con esas máquinas. No sabe el miedo que sentimos todos los días. Tiene razón, concordó Charlotte. No lo sé, pero sé lo que es temer por el futuro, cuestionar si mañana será mejor que hoy. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros frente a ella. ¿Puedo pedirles que me muestren exactamente qué les preocupa? No como patrona, sino como alguien que se preocupa. Mary Fletcher, la mujer que había hablado, intercambió miradas con sus compañeros antes de asentir con la cabeza. Condujo a Charlotte y Edmund dentro de la fábrica. El interior era un mundo de vapor, ruido y movimiento. Telares metálicos se extendían en filas ordenadas, operados por trabajadores hábiles, cuyos dedos volaban sobre los hilos como pianistas, ejecutando sinfonías complejas. El olor de aceite de máquina se mezclaba con el aroma dulce de la lana procesada. Mary señaló una de las máquinas más nuevas. «Es aquí, milady. La velocidad es muy alta y los dispositivos de seguridad fallan. Tom Bradley perdió 2 dedos la semana pasada». Charlotte examinó cuidadosamente el equipo, haciendo preguntas específicas sobre el funcionamiento y los puntos peligrosos. Su curiosidad genuina y su atención a los detalles impresionaron a los obreros, que comenzaron a abrirse, explicando no solo los problemas técnicos, sino también sus preocupaciones sobre jornadas de trabajo y condiciones de vida. Edmund observaba en silencio, fascinado por la forma como Charlotte interactuaba con los trabajadores. No había condescendencia en su actitud, solo respeto genuino y deseo de comprender. Cuando ella sugirió modificaciones en las máquinas e intervalos de seguridad más frecuentes, sus propuestas eran prácticas y bien fundamentadas. «Milord», dijo Mary Fletcher, dirigiéndose finalmente a Edmund, «si la señorita pudiera supervisar los cambios, creo que podríamos volver al trabajo». Edmund asintió. «Lady Pemberton supervisará personalmente las modificaciones. Tienen mi palabra». En los días siguientes, Charlotte pasó horas en la fábrica, trabajando con los ingenieros para implementar mejoras de seguridad. Su presencia tranquilizaba a los obreros, que comenzaron a verla no como una aristócrata distante, sino como una aliada genuina. Una tarde, mientras inspeccionaban las modificaciones concluidas, Edmund y Charlotte caminaban lado a lado por la fábrica. El ruido había regresado, pero ahora era un sonido de productividad organizada, no de desesperación. «¿Por qué hizo esto?», preguntó Edmund. «¿Por qué se preocupó?». Charlotte se detuvo cerca de una ventana, donde la luz del sol poniente creaba patrones dorados sobre los telares. «Porque ellos no son diferentes de nosotros. Todos quieren seguridad, dignidad, la oportunidad de construir algo mejor para sus hijos». «Mi padre decía lo mismo», dijo Edmund suavemente, «que la verdadera nobleza estaba en elevar a otros, no en subyugarlos». Tenía razón. En ese momento, observando a Charlotte saludar a una obrera que le mostraba orgullosamente un tejido recién producido, Edmund sintió algo que no experimentaba hacía años: orgullo, no de posesiones o venganza, sino de estar al lado de alguien que hacía el mundo un poco mejor solo por existir. La primavera llegó a la mansión Ashworth como una acuarela, siendo pintada lentamente. Los jardines explotaron en colores: narcisos dorados, tulipanes rojos, y las rosas, finalmente liberadas de sus invernaderos protectores, llenaban el aire con fragancia embriagante. Charlotte había desarrollado el hábito de caminar por los jardines al amanecer, cuando el rocío aún besaba los pétalos y el mundo parecía renacer cada día. Fue Mrs. Thornton quien trajo la noticia que lo cambiaría todo. Lord Ashworth decidió ofrecer un baile, anunció durante el desayuno, su voz cargando una ansiedad inusual. Invitó a toda la sociedad rural de Surrey. «Será el próximo sábado». Charlotte casi se atragantó con su té. «¿Un baile? ¿Por qué?» «No lo sé, querida, pero pidió específicamente que la preparáramos para participar como...». Bueno, no especificó su papel exacto. En los días siguientes, la mansión se transformó en un hormiguero de actividad. Los sirvientes encerraban muebles, pulían candelabros de cristal y preparaban el gran salón de baile que había permanecido cerrado durante años. Charlotte observaba los preparativos con una mezcla de ansiedad y curiosidad, preguntándose cuáles eran las verdaderas intenciones de Edmund. El jueves anterior al evento, Mrs. Thornton sorprendió a Charlotte con un regalo inesperado, un vestido magnífico que había pertenecido a Lady Catherine.
era de seda azul petróleo con detalles en plata, con mangas largas de encaje francés y una falda que se movía como agua líquida. Lord Ashworth pidió específicamente que usara este vestido, explicó el ama de llaves, ayudando a Charlotte a probárselo. Dijo que sería apropiado para la ocasión. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido cosido especialmente para ella. Cuando Charlotte se miró en el espejo, vio una transformación completa. La joven que había entrado a la mansión como prisionera se había convertido en una dama de rara elegancia. El sábado por la noche, los invitados comenzaron a llegar. Carruajes elegantes recorrían la alameda principal, descargando la crema de la sociedad de Surrey, baronetes, lordtenientes, comerciantes prósperos y sus esposas adornadas con joyas que capturaban la luz de las linternas externas. Charlotte permaneció en sus aposentos hasta que Mrs. Thornton vino a buscarla. Al descender la escalinata principal, sintió que todas las conversaciones cesaban. El salón de baile estaba magníficamente decorado. Candelabros de cristal proyectaban prismas de luz sobre paredes cubiertas por damasco dorado, arreglos florales perfumaban el ambiente y una pequeña orquesta de cámara tocaba valses vieneses. Edmund la esperaba al pie de la escalera, vistiendo frac negro con chaleco de seda gris y corbata blanca. Sus cabellos estaban peinados hacia atrás, acentuando la línea fuerte de su mandíbula y la intensidad de sus ojos grises. Cuando la vio descender, su expresión reveló una admiración que no pudo disimular. «Lady Pemberton», dijo él, ofreciéndole el brazo, «está deslumbrante». El murmullo que recorrió el salón fue casi audible. Los invitados observaban con curiosidad mal disimulada. ¿Quién era esa joven presentada por el misterioso Lord Ashworth? «Permítanme presentar a Lady Charlotte Pemberton», anunció Edmund al salón. «Nuestra estimada huésped». Las próximas horas fueron una prueba de resistencia social. Charlotte fue presentada a decenas de personas, cada una más curiosa que la anterior sobre su presencia en la mansión. Manejó las preguntas indiscretas con elegancia, respondiendo solo lo necesario mientras observaba a Edmund interactuar con sus invitados. Fue cuando la orquesta inició un vals ruso que todo cambió. La melodía era de Tchaikovsky, melancólica y apasionada, que parecía invocar memorias de salones petersburgueses y noches siberianas. Edmund se acercó a Charlotte. «¿Bailaría conmigo?» Ella aceptó, su mano extendida, y juntos se movieron al centro del salón. Cuando él la tomó en sus brazos, Charlotte sintió una corriente eléctrica recorrer su espina dorsal, la proximidad de sus cuerpos, el perfume masculino que emanaba de su piel, la fuerza controlada de sus manos, todo conspiraba para despertar sensaciones que ella no sabía que existían. Edmund bailaba como un príncipe ruso, guiándola a través de los pasos complejos del vals con elegancia natural. Sus ojos permanecían fijos en los de ella, como si tratara de comunicar algo que las palabras no conseguían expresar. «Usted baila como una emperatriz», susurró él en ruso. «Y usted como un príncipe de cuento de hadas», respondió ella, su voz baja, íntima. Las otras parejas gradualmente dejaron de bailar para observarlos. Era como presenciar una historia de amor siendo contada a través de movimientos, una conversación silenciosa entre dos almas que finalmente se reconocían. Cuando la música terminó, el salón explotó en aplausos. Edmund mantuvo a Charlotte en sus brazos por un momento más de lo necesario, sus rostros separados apenas por algunos centímetros. «Charlotte», dijo él, usando su nombre por primera vez, su voz ronca de emoción. «Edmund», susurró ella en respuesta. En ese instante, ambos comprendieron que los 100 días se habían vuelto irrelevantes. Lo que estaban haciendo entre ellos trascendía contratos y venganza. Más tarde esa noche, después de que los invitados partieran, Charlotte y Edmund caminaron por los jardines bajo la luz de la luna llena. El aire estaba perfumado con el aroma de rosas y jazmín, y el sonido distante de un ruiseñor creaba una banda sonora perfecta para el momento. «¿Por qué organizó el baile?», preguntó ella. Edmund se detuvo cerca de una fuente, donde aguas cristalinas reflejaban la luz lunar. Planeaba humillarla ante la sociedad. Quería que vieran a una Pemberton en posición servil. Charlotte sintió su corazón apretarse. ¿Y por qué no lo hizo? «Porque descubrí que no puedo destruir algo que se ha vuelto precioso para mí»,
Sus palabras flotaron en el aire nocturno como pétalos de rosa llevados por el viento. Charlotte sintió lágrimas quemar sus ojos, no de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que dolía. «Los próximos 54 días», dijo ella suavemente, «serán muy diferentes de los primeros 46». Edmund tomó sus manos en las suyas, sus dedos largos entrelazándose con los de ella. «Charlotte, yo lo sé», susurró ella. «Yo también». Bajo las estrellas de Surrey, mientras el mundo dormía, dos corazones comenzaron a latir en el mismo ritmo, prometiendo un futuro que ningún contrato podría definir. Mayo trajo consigo días más largos y una sensación de renovación que impregnaba cada rincón de la mansión Ashworth. Charlotte había establecido una nueva rutina. Sus mañanas comenzaban con un paseo por los jardines con Edmund, donde discutían desde literatura rusa hasta las reformas sociales que planeaban implementar en la fábrica. Sus tardes estaban dedicadas a supervisar mejoras en las condiciones de trabajo, y sus noches se llenaban con partidas de ajedrez, lecturas compartidas y conversaciones en ruso que se extendían hasta altas horas. La llegada del capitán James Hartwell rompió esta armonía como una piedra arrojada en aguas tranquilas. Era una tarde de jueves cuando el carruaje militar se detuvo frente a la mansión. Charlotte estaba en la biblioteca, organizando una colección de poemas de Pushkin, cuando escuchó el ruido de ruedas sobre grava y el relinchar de caballos. Por la ventana vio a un hombre alto y elegante descender del carruaje, uniforme militar impecable, cabellos rubios peinados con precisión militar y un porte que delataba años de comando. Mrs. Thornton anunció la visita con expresión grave. El capitán Hartwell solicita audiencia con Lord Ashworth y Lady Pemberton. Edmund apareció en la biblioteca pocos minutos después, su expresión tensa. ¿Conoce al capitán Hartwell? Charlotte sintió su estómago contraerse. Lo conozco. Éramos cercanos antes de la ruina de mi familia. ¿Cercanos cómo? Había un entendimiento implícito entre nuestras familias, un matrimonio arreglado que se volvería oficial cuando yo cumpliera 25 años. Edmund cerró los puños, su mandíbula contrayéndose. ¿Y ahora viene a reclamar sus derechos? No sé por qué vino. Encontraron al capitán Hartwell en el salón principal, examinando un cuadro de paisaje inglés. Era realmente un hombre impresionante, alto, hombros anchos, facciones aristocráticas que las mujeres consideraban encantadoras. Cuando se volvió para saludarlos, su sonrisa era confiada, casi depredadora. «Charlotte, mi querida», dijo él, tomando su mano y besándola con familiaridad que hizo que Edmund apretara los dientes. «Estás aún más bella. La vida en el campo te sienta bien». «Capitán Hartwell», respondió ella, retirando delicadamente su mano. «Esta es una sorpresa inesperada». «Y Lord Ashworth», continuó James extendiendo la mano a Edmund. «Su reputación lo precede. Dicen que es un milagro de los negocios». Edmund estrechó la mano ofrecida con fuerza innecesaria. «Capitán». Durante la cena, servida en el salón formal con la mejor porcelana de la familia, James reveló sus intenciones con la sutileza de un toro en una cristalería. Habló sobre sus condecoraciones militares, su posición social, sus propiedades en Hampshire, y gradualmente dirigió la conversación hacia Charlotte. «Como saben», dijo él, cortando delicadamente el cordero asado, «siempre mantuve afecto especial por Charlotte. Los infortunios de su familia no cambiaron mis sentimientos». Charlotte sintió a Edmund tensarse a su lado. «Capitán, agradezco su lealtad, pero...» «En realidad», interrumpió James, «vine a hacer una propuesta formal». Se volvió hacia Edmund. «Lord Ashworth, sé que Charlotte está bajo su protección, debido a cuestiones familiares. Estoy dispuesto a compensarlo financieramente para liberar cualquier compromiso que puedan tener». El silencio que siguió fue glacial. Edmund puso los cubiertos con control deliberado, sus ojos grises estrechándose peligrosamente. «Capitán Hartwell», dijo él, su voz baja pero cargada de amenaza, «¿sugiere que Lady Pemberton es una propiedad a ser negociada?» «No fue eso lo que quise decir», respondió James rápidamente, «pero comprendo que los hombres de negocios valoran arreglos prácticos». Charlotte sintió rabia crecer en su pecho como fuego alimentado por viento fuerte. «Capitán, no soy un objeto para ser subastado entre caballeros. Tengo mi propia voz en este asunto». «Por supuesto, mi querida, pero seguramente prefieres un futuro respetable a
Cualquiera que sea tu situación actual. Fue Edmund quien se levantó primero, su altura y presencia dominando el salón. Creo que la conversación ha llegado a su fin. Por el contrario, dijo James, también levantándose. Charlotte, te pido que consideres mi propuesta. Te ofrezco matrimonio, posición social, seguridad. ¿Qué puedes esperar aquí? Charlotte miró a Edmund, luego a James, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría el curso de su vida. Cuando habló, su voz salió firme, clara, inquebrantable. Capitán Hartwell, agradezco su propuesta, pero debo declinar. Mi lugar está aquí. ¿Aquí? ¿Como sirvienta de un ruso que compró a tu familia como si fueran ganado? Edmund dio un paso amenazador hacia James. Retírese ahora. Charlotte, insistió James, ignorando a Edmund. No seas tonta. ¿Qué futuro puedes tener con este hombre? Te usa para satisfacer su sed de venganza. El futuro que yo elija, respondió ella, moviéndose para quedarse al lado de Edmund, con el hombre que he aprendido a respetar y amar. La palabra amar resonó en el salón como una campana tocando. Edmund se volvió hacia Charlotte, sus ojos revelando sorpresa y una emoción tan intensa que ella sintió sus piernas temblar. James observó la escena con expresión de incredulidad creciente. ¿Amar? Charlotte, él es tu enemigo. Arruinó a tu familia. No, dijo Charlotte suavemente. Mi padre hizo eso. Lord Ashworth solo protegió lo que quedaba de su honor. Derrotado, James se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Cuando te canses de jugar a Pigmalión con una Pemberton, Lord Ashworth, recuerda que algunos errores no pueden deshacerse. Después de su partida, Charlotte y Edmund permanecieron en silencio en el salón. La tensión de la confrontación aún vibraba en el aire como cuerdas de violín después de una sinfonía intensa. ¿Hablaba en serio?, preguntó Edmund finalmente, su voz vacilante. ¿Sobre amar? Charlotte se volvió para enfrentarlo, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Cada palabra. Edmund la tomó en sus brazos entonces, besándola con una pasión que había sido reprimida por semanas. Era un beso que hablaba de alivio, gratitud, deseo y amor, todo mezclado en un momento que parecía suspender el tiempo. Cuando se separaron, ambos respiraban rápidamente. Charlotte, susurró él, perdóname por traerte aquí como prisionera. Si pudiera deshacer... No deshagas nada, lo interrumpió ella, tocando suavemente la cicatriz en su rostro. Todo nos trajo a este momento. Todo valió la pena. Esa noche, por primera vez en meses, Charlotte escribió en su diario con manos temblando de felicidad. Día 67. Hoy le dije a Edmund que lo amo. Las palabras salieron como pájaros liberados de una jaula. Sé ahora que ya no soy prisionera de los 100 días, sino de la felicidad más pura que he conocido. Faltan 33 días para que nuestro acuerdo termine, pero nuestra historia verdadera apenas comenzó. Junio llegó cargando consigo el aroma de rosas inglesas en plena floración y la promesa de días largos y dorados. Charlotte se había acostumbrado a despertar con Edmund ya ausente. Él solía levantarse antes del amanecer para una cabalgata por los campos de Surrey, un hábito que Mrs. Thornton explicara ser su forma de combatir pesadillas que aún lo visitaban desde la guerra. Fue durante una de esas mañanas solitarias que Charlotte hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Había bajado a la biblioteca en busca de un volumen específico de Byron cuando notó que una de las estanterías parecía ligeramente desalineada. Curiosa, la empujó suavemente y descubrió que se movía, revelando un compartimento secreto. Dentro, encontró una caja de metal pulido conteniendo documentos militares, medallas y cartas amarillentas por el tiempo. No era su intención fisgar, pero una de las cartas estaba parcialmente abierta y el encabezado llamó su atención. Ministerio de Guerra, Crimea, 1855. Con el corazón latiendo rápidamente, retiró el documento y leyó. Capitán Edmund Ashworth, es con gran honor que informamos su condecoración por bravura excepcional durante el rescate de soldados británicos heridos en la batalla de Balaclava. Su acción salvó 17 vidas, incluyendo la del mayor Henry Pemberton, 13 regimiento de infantería. Charlotte sintió el mundo girar a su alrededor. Su padre, salvado por Edmund. Con manos temblorosas, continuó examinando los documentos. Encontró reportes detallados de las acciones de Edmund durante la guerra, correspondencia del alto comando elogiando su coraje y una carta personal que la hizo llorar. Querida Catherine,
Hoy salvé hombres que luchaban a mi lado. Uno de ellos, el mayor Pemberton, sangraba tanto que pensé que lo perderíamos. Lo cargué 2 kilómetros hasta el hospital de campaña. Repetía el nombre de una hija, Charlotte, como una oración. Prometió que cuando regresáramos a Inglaterra, presentaría nuestra familia a la suya. Dijo que tenía negocios que podrían ayudarnos a prosperar. Lágrimas rodaban por el rostro de Charlotte cuando Edmund entró a la biblioteca, aún vistiendo ropa de montar, el cabello despeinado por el viento matinal. Al verla con los documentos, se detuvo abruptamente. «Charlotte, ¿qué haces con...?» «¿Por qué nunca me contaste?», preguntó ella, su voz quebrada por la emoción, alzando la carta que temblaba en sus manos. «¿Por qué nunca dijiste que salvaste a mi padre en la guerra?». Edmund cerró los ojos, como si sintiera dolor físico. «Encontré los documentos cuando organicé los papeles después de la muerte de mis padres. No pude. Era muy doloroso. Edmund, salvaste su vida, lo cargaste por kilómetros, y él...». Charlotte no pudo terminar la frase. «Y me traicionó de la peor forma posible», completó Edmund, su voz áspera. «No fue solo un golpe comercial, Charlotte, fue traición personal. Confiaba en él como en un hermano». Charlotte se levantó, acercándose a él con los documentos aún en sus manos. «Cuéntame todo. Necesito saber exactamente qué pasó». Edmund se dirigió a la ventana, mirando los jardines donde la luz dorada de la mañana creaba sombras danzantes. «Cuando regresé de la guerra, aún recuperándome de las heridas, tu padre vino a visitarnos. Trajo regalos, contó historias del valor que mostré en batalla, conquistó completamente a mi madre». Su voz cargaba una amargura que cortaba como navaja. «Propuso sociedad en nuestros negocios rusos. Dijo que sus contactos en Londres podrían expandir nuestra red comercial, y ustedes aceptaron. Mi madre insistió, decía que era destino, que Dios me había usado para salvar a Henry, para que él pudiera ayudarnos a prosperar». Edmund rió amargamente. «Durante 6 meses, fue el hijo que mis padres nunca tuvieron. Cenaba con nosotros, jugaba ajedrez con mi padre, leía poesía rusa con mi madre». Charlotte sintió náusea crecer en su estómago. ¿Qué hizo? ¿Falsificó documentos? ¿Transfirió todas las propiedades rusas a su nombre? ¿Vendió nuestros inventarios y desapareció hacia Londres? Cuando confrontamos a los abogados, descubrimos que legalmente no teníamos recursos. Había manipulado cada contrato con maestría. Dios mío. Mi madre murió de pesar 6 meses después. Decía que la traición de Henry había roto su fe en la humanidad». Edmund se volvió hacia Charlotte, sus ojos grises brillando con lágrimas contenidas. «Mi padre la siguió 3 meses más tarde. Quedé solo, sin familia, sin fortuna, solo con una medalla que me recordaba diariamente que había salvado al hombre que destruyó todo lo que amaba». Charlotte soltó los documentos y corrió a abrazarlo. Edmund resistió por un momento, luego cedió, envolviéndola en sus brazos como si fuera una tabla de salvación en mar tempestuoso. «Edmund, lo siento mucho», susurró ella contra su pecho. «Siento mucho lo que mi padre hizo, por el dolor que causó. Charlotte, tú no eres responsable, pero soy una Pemberton. Cargo este nombre, esta culpa». Se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Ahora entiendo tu necesidad de venganza. Si hubiera sido conmigo, tal vez habría hecho lo mismo». «No», dijo él, tocando suavemente su rostro. «Tú eres diferente. Eres todo lo que tu familia debería haber sido y nunca fue». Permanecieron abrazados en la biblioteca, rodeados por los libros que ambos amaban, mientras el sol de la mañana calentaba sus cuerpos y sus almas. Charlotte comprendió en ese momento que su presencia allí no era castigo, era redención, para ambos. «Edmund», dijo ella finalmente, «quiero compensar por lo que mi padre hizo. No sé cómo, pero ya compensaste», la interrumpió él, besando suavemente su frente. «Me enseñaste que no toda bondad es interés, no toda lealtad es vulnerabilidad. Me devolviste la capacidad de confiar. Y tú me enseñaste que fuerza y gentileza pueden coexistir, que venganza y perdón a veces son la misma cosa». Esa tarde caminaron juntos por los jardines, visitaron la fábrica donde los obreros los saludaron calurosamente y al anochecer se sentaron en la terraza para ver la puesta de sol pintando el cielo de Surrey en tonos de oro y carmesí. «Faltan 32 días», dijo Charlotte suavemente. «Ya no más», respondió Edmund,
entrelazando sus dedos con los de ella. No hay más plazo, no hay más contrato, solo estamos nosotros dos y el futuro que elijamos construir. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de verano, Charlotte supo que había encontrado su hogar verdadero, no en un lugar, sino en los brazos de un hombre que había aprendido a transformar cicatrices en sabiduría y dolor en amor. Julio trajo consigo el calor del verano inglés y una carta que cambiaría el curso de los últimos días del acuerdo entre Charlotte y Edmund. La misiva llegó en una mañana perfumada de lavanda, traída por un mensajero que había cabalgado toda la noche desde Londres. Charlotte estaba en el jardín de rosas, cortando flores para arreglos de la casa, cuando Mrs. Thornton apareció con el sobre sellado. El papel era de calidad inferior, la letra, trémula pero reconocible. «Es de William», dijo ella con una mezcla de ansiedad y esperanza en su voz. Edmund, que regaba las plantas cercanas, se acercó mientras ella leía. El rostro de Charlotte se transformó gradualmente. Primero sorpresa, luego alivio, finalmente lágrimas de felicidad. «Está limpio», susurró mirando a Edmund. «William dejó el opio. Está trabajando como escribano en un despacho de abogados en Londres y quiere venir a pedir perdón. ¿A ti? A nosotros dos. Dice que comprende ahora la magnitud de lo que hizo y quiere tratar de reparar el mal que causó». Edmund permaneció en silencio por un largo momento, observando las lágrimas de Charlotte brillar bajo la luz dorada de la mañana. Su primera reacción fue rechazo. ¿Por qué recibir al hombre cuyas deudas habían iniciado todo aquel drama? Pero mirando la esperanza en el rostro de la mujer que amaba, sintió su resistencia derretirse. «Invítalo», dijo finalmente. «Todos merecen una segunda oportunidad». William llegó 3 días después, en un carruaje simple que contrastaba dramáticamente con el lujo al que estaba acostumbrado. Charlotte observó por la ventana de la biblioteca mientras él descendía, más delgado, con ropas modestas pero limpias, movimientos que ya no delataban la agitación del vicio. Sus ojos, anteriormente siempre evasivos, ahora miraban directamente hacia adelante. El reencuentro de los hermanos fue conmovedor. Charlotte corrió a abrazarlo en el vestíbulo principal y por un momento fueron solo 2 niños que habían perdido mucho y finalmente se reencontraban. «Charlotte», dijo William, su voz ronca de emoción, «perdóname por todo, por ponerte en esta situación, por...» «Estás aquí ahora», lo interrumpió ella. «Estás bien, eso es lo que importa». Edmund apareció en lo alto de la escalinata, descendiendo lentamente. William se enderezó, preparándose para el encuentro que había ensayado mentalmente durante todo el viaje. «Lord Ashworth», dijo él haciendo una reverencia profunda, «vine a pedirle perdón y ofrecer lo que puedo para reparar los daños que causé». Edmund estudió al joven por un largo momento. Vio en él ecos de Charlotte, los mismos ojos verdes, la misma línea delicada de la mandíbula, pero también algo nuevo, humildad genuina donde antes había arrogancia. «Levántese, William». Los hombres libres no se inclinan. Durante la cena servida en el salón familiar en lugar del formal, William contó su historia. Cómo había tocado fondo después de que Charlotte partiera, pasando 3 meses en condiciones miserables en los muelles de Londres. Cómo un pastor metodista lo encontrara, ofreciendo trabajo a cambio de sobriedad. Cómo el dolor de la abstinencia casi lo matara, pero el pensamiento de redimirse ante su hermana lo mantuviera vivo. «Trabajo ahora para Messrs. Whitfield and Associates», explicó, cortando cuidadosamente su cordero. 12 horas al día copiando documentos legales. El salario es modesto, pero honesto. «¿Y los acreedores?», preguntó Edmund. «Acordé pagar 5 libras mensuales. Me tomará 20 años, pero pagaré cada centavo». William hizo una pausa. «También traje esto». Retiró del abrigo un pequeño envoltorio de terciopelo. Dentro estaba un anillo de rubíes que había pertenecido a la madre de Charlotte. «Logré rescatarlo del prestamista. Sé que no compensa ni un 1% de lo que costé, pero...» Charlotte tomó el anillo con lágrimas en los ojos. Era la última conexión física con su madre y pensó que lo había perdido para siempre. «William», dijo Edmund suavemente, «¿puedo hacerte una propuesta? Señor, necesito a alguien para manejar la expansión de nuestros negocios hacia Londres. El trabajo requiere integridad absoluta, conocimiento comercial y capacidad para relacionarse con abogados y banqueros». Edmund se inclinó hacia adelante. «El salario sería 20 libras mensuales, más comisiones sobre contratos exitosos».
William palideció. Lord Ashworth, no puedo aceptar caridad. No es caridad, es oferta comercial. Edmund sonrió ligeramente. Charlotte me enseñó mucho sobre dar segundas oportunidades. Pero si me fallas, no habrá tercera. No fallará, dijo Charlotte con firmeza poniendo la mano sobre la de su hermano. ¿Prometes? Prometo. En los días siguientes, William permaneció en la mansión, aprendiendo los detalles de los negocios de Edmund y reconectándose con Charlotte. Era conmovedor observarlos caminando por los jardines, él escuchando atentamente mientras ella describía las reformas en la fábrica y sus planes futuros. Una tarde, mientras Charlotte y Edmund jugaban ajedrez en la biblioteca, William apareció en la puerta con expresión vacilante. ¿Puedo interrumpir? Por supuesto, dijo Charlotte, moviendo su reina para proteger al rey. Quiero agradecerles nuevamente y decir que veo cómo se miran, cómo se hablan el uno al otro. Sonrió por primera vez desde su llegada. Mamá estaría feliz sabiendo que encontraste amor verdadero, Charlotte, aunque haya surgido de circunstancias infelices. Edmund y Charlotte intercambiaron miradas cargadas de significado. William, dijo Edmund, me gustaría pedir formalmente la mano de tu hermana en matrimonio. Con mi bendición y alegría, respondió William inmediatamente, pero creo que la decisión es de ella. Charlotte sintió su corazón acelerar. Edmund, ¿estás seguro? Soy una Pemberton. Siempre lo seré. Serás una Ashworth, dijo él, arrodillándose al lado de su silla y tomando sus manos. Si me aceptas como esposo. Sí, susurró ella, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. 1000 veces sí. William aplaudió. Mrs. Thornton apareció como por magia con champán que mantenía reservado para ocasiones especiales, y por primera vez en años, la mansión Ashworth resonó con sonidos de celebración genuina. Esa noche, mientras la familia, pues ahora eran familia, brindaba en la terraza bajo las estrellas de julio, Charlotte reflexionó sobre cómo la redención a veces viene disfrazada de tragedia y cómo el amor puede florecer incluso en el suelo más árido de la venganza. El amanecer del día número 100 llegó con una suavidad que parecía suspendida en el tiempo. Charlotte despertó antes del amanecer, no por ansiedad, sino por una sensación extraña de completitud, como si un ciclo cósmico estuviera cerrándose. Por la ventana de sus aposentos, observó los jardines de la mansión Ashworth bañados por la luz dorada de principios de agosto, donde cada rosa parecía bendecir el día que marcaría el fin oficial de su acuerdo. Pero hacía semanas ya no se trataba de un acuerdo. Era amor puro, crecido entre las páginas de Pushkin y las partidas de ajedrez, nutrido por conversaciones en ruso y solidificado en la lucha por la dignidad de los obreros de la fábrica. Mrs. Thornton trajo el té matinal con una sonrisa especial. El gran día ha llegado, querida. ¿Cómo se siente? Como si fuera el primer día de mi vida verdadera, respondió Charlotte, aceptando la taza humeante. ¿Edmund ya se levantó? Está en el despacho desde las 5 de la mañana. Dijo que tenía documentos importantes que preparar. Charlotte vistió su mejor vestido, el de seda verde esmeralda que Edmund había mandado confeccionar especialmente para ella, y bajó a encontrarlo. El despacho estaba en el primer piso, una sala amplia con estantes repletos de libros comerciales y mapas de las rutas comerciales internacionales. Edmund estaba inclinado sobre el escritorio de caoba, escribiendo con concentración intensa. Cuando ella tocó delicadamente la puerta, él alzó la mirada y sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a amar, que transformaba su rostro severo en algo luminoso. Charlotte, entra, por favor. Ella se acercó, notando varios documentos esparcidos sobre la mesa. Edmund se levantó viniendo a su encuentro. ¿Qué estás haciendo con tanta dedicación desde tan temprano?, preguntó ella. Preparando tu regalo de liberación, dijo él tomando sus manos. Hoy estás libre, Charlotte. Libre para partir, quedarte, elegir tu destino. Edmund, déjame terminar. La condujo hasta un sillón cerca de la ventana. Estos 100 días me enseñaron que la venganza es una prisión que construimos para nosotros mismos. Te traje aquí para castigar a tu familia, pero quien fue transformado fui yo. Charlotte sintió lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. Por eso, continuó Edmund, dirigiéndose al escritorio y regresando con un documento, preparé esto. Era un pergamino elegante, sellado con cera roja. Charlotte lo abrió con manos ligeramente temblorosas y leyó. Por este documento, yo,
Edmund Mikhailovich Ashworth, declaro saldadas todas las deudas de la familia Pemberton hacia mi persona, perdonando cualquier agravio pasado y renunciando a cualquier derecho de compensación. Además, transfiero a Lady Charlotte Pemberton la propiedad de 1,000 libras esterlinas y una casa en Londres para que pueda reconstruir su vida con dignidad e independencia. Edmund, no puedo aceptar, puedes y debes, es tuyo por derecho, como compensación por los días que pasaste aquí contra tu voluntad. Charlotte dobló cuidadosamente el documento, sus ojos verdes brillando con una mezcla de lágrimas y determinación. ¿Y si no quiero mi libertad? ¿Cómo? ¿Y si quiero quedarme aquí para siempre? ¿Y si estos 100 días me enseñaron que mi lugar está a tu lado? Edmund la miró con una intensidad que hizo acelerar su corazón. Charlotte, ¿estás segura? ¿No es gratitud o sentido de obligación? Es amor, dijo ella simplemente, levantándose y acercándose a él. Amor que creció en terreno árido y floreció a pesar de todo. Amor que me hace querer construir algo hermoso contigo. Edmund la tomó en sus brazos, girándola en el aire como si fuera ligera como una pluma. Te amo, mi preciosa Charlotte. Y yo te amo, mi querido Edmund, respondió ella en ruso. Se besaron allí, en el despacho donde tantas decisiones comerciales se tomaban, con la luz matinal entrando por las ventanas y el sonido distante de los telares de la fábrica, creando una sinfonía de productividad y esperanza. ¿Cuándo nos casaremos?, preguntó Charlotte cuando se separaron. Cuando quieras, mañana, si me aceptas. Quiero algo simple, en la capilla de la propiedad, con Mrs. Thornton, William y los obreros de la fábrica, nuestra verdadera familia. Perfecto. Pasaron el día caminando por los jardines, visitando la fábrica donde anunciaron el compromiso para alegría general de los trabajadores y planeando un futuro que incluía expansión de los negocios para beneficiar más comunidades trabajadoras. Al anochecer se sentaron en la terraza para ver la puesta de sol. Charlotte estaba acurrucada en los brazos de Edmund, sintiendo su respiración mover suavemente sus cabellos. Cómo lo que comenzó con odio se transformó en la cosa más hermosa que he experimentado. Tal vez porque ambos necesitábamos aprender que la fuerza verdadera no está en dominar a otros, sino en permitirse ser vulnerable con la persona correcta, y que la persona correcta a veces aparece disfrazada de enemigo. Edmund rió, ese sonido rico que Charlotte adoraba, o disfrazada de prisionera que se revela como una libertadora. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Minnesink, Surrey, Charlotte reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían recorrido juntos. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?, dijo ella. ¿Qué? ¿Cómo dos personas heridas pueden curarse mutuamente? 100 días que cambiaron 2 vidas, 2 familias, y que crearían ondas de cambio social que se extenderían mucho más allá de la mansión Ashworth. Edmund, dijo ella suavemente, gracias por secuestrarme. Él rió hasta las lágrimas. Gracias por dejarme. Esa noche, Charlotte escribió la última entrada en su diario. Día 100. Hoy termina mi prisión y comienza mi vida verdadera. Aprendí que el amor es el único contrato que vale la pena firmar y que encontré en mi secuestrador al hombre más honorable que he conocido. Mañana seré Mrs. Ashworth, no por obligación, sino por elección. ¿Y qué elección magnífica es esta? La capilla de la propiedad Ashworth no veía una celebración desde la boda de los padres de Edmund, 20 años antes. Era una construcción simple pero elegante, de piedra caliza cubierta por hiedra centenaria, con vitrales que proyectaban arcoíris sobre el altar cuando el sol los atravesaba. Charlotte despertó en la mañana de su boda con un sentimiento de paz absoluta. Mrs. Thornton había preparado un baño perfumado con rosas del jardín, y mientras se bañaba, Charlotte escuchó el movimiento inusual de la casa, voces animadas de los sirvientes preparando la recepción, el sonido de carruajes llegando con invitados de la fábrica y la melodía distante de un violinista afinando su instrumento. El vestido de novia había sido de la madre de Edmund, seda marfil con encaje de Bruselas, ajustado perfectamente por una costurera local. Mrs. Thornton la ayudó a vestirse, sus ojos anegados de lágrimas de felicidad. Lady Catherine estaría radiante viendo su vestido en una ocasión tan feliz, dijo el ama de llaves, ajustando el velo que había pertenecido a la familia Ashworth por 3 generaciones. William apareció para escoltarla hasta la capilla,
Estaba elegante en su nuevo traje, regalo de Edmund, y su transformación desde los días sombríos del vicio era completa. Le ofreció el brazo con una sonrisa orgullosa. «¿Lista para convertirte en una Ashworth?», preguntó él. «Más que lista», respondió Charlotte, aceptando el pequeño ramo de rosas blancas y lavanda que Mrs. Thornton le ofrecía. La caminata hasta la capilla fue como pasear por un sueño. Los jardines estaban en el apogeo de su belleza estival, con rosas de todos los colores creando una sinfonía visual, y el aire perfumado con el aroma dulce de jazmín y madreselva. Obreros de la fábrica y sus familias se alineaban respetuosamente a lo largo del camino, saludando y sonriendo a la novia que había conquistado sus corazones con bondad genuina. Dentro de la capilla, Edmund la esperaba junto al altar. Vestía frac azul marino con chaleco gris plata, sus cabellos negros peinados impecablemente, pero eran sus ojos los que capturaron a Charlotte, brillando con una emoción tan intensa que ella sintió su corazón acelerar. El reverendo local, un hombre anciano de barba blanca y ojos gentiles, condujo la ceremonia con simplicidad conmovedora. Las promesas se hicieron en inglés y ruso, honrando las dos culturas que ahora se unían. «Prometo amarte con toda mi alma», prometió Edmund en ruso. «Y yo prometo ser tu compañera en la alegría y en la tristeza», respondió Charlotte en el mismo idioma. Cuando se besaron como marido y mujer, la capilla explotó en aplausos cálidos. Mrs. Thornton lloraba abiertamente. William silbaba como un chico travieso, y los obreros gritaban vivas que resonaron por los jardines. La recepción se realizó en los jardines, bajo carpas blancas decoradas con guirnaldas de flores silvestres. Edmund había insistido en que todos los empleados de la fábrica y sus familias fueran invitados, creando una celebración que mezclaba clases sociales de forma inédita para la época. Mary Fletcher, la obrera que había liderado las negociaciones durante la huelga, se acercó a los novios con un regalo especial, un chal tejido por las mujeres de la fábrica, con patrones que contaban la historia del romance entre Charlotte y Edmund a través de símbolos delicados. «Para la señora que nos enseñó que la bondad no conoce fronteras sociales», dijo Mary, poniendo el chal sobre los hombros de Charlotte. Durante la cena, servida en mesas largas que acomodaban desde lords locales hasta aprendices de la fábrica, Edmund se levantó para un brindis. «Amigos, hace 100 días traje a Charlotte a esta casa movido por venganza y amargura. Hoy, ella no solo salvó mi alma de la oscuridad, sino que nos mostró a todos que el cambio verdadero comienza cuando elegimos amor en lugar de odio». Se volvió hacia Charlotte, sus ojos brillando. «Mi querida esposa, transformaste una casa en hogar, obreros en familia, y un hombre roto en alguien capaz de soñar nuevamente. Prometo pasar todos los días de nuestra vida honrando el regalo que eres». Charlotte se levantó radiante. «Edmund me enseñó que la fuerza verdadera no está en dominar, sino en construir. Juntos, continuaremos creando un mundo donde dignidad y oportunidad no sean privilegios, sino derechos». La celebración se extendió hasta altas horas. Niños de los obreros jugaban entre las mesas, mientras sus padres bailaban al son de música folclórica inglesa y rusa. Fue una fiesta que rompió barreras y creó memorias que durarían generaciones. Cuando finalmente se retiraron a la mansión, Charlotte y Edmund caminaron tomados de la mano por los jardines bajo la luz de la luna llena. Se detuvieron junto a la fuente, donde habían compartido su primer momento íntimo meses antes. «Señora Ashworth», dijo Edmund, experimentando el nombre. «Qué bien suena. Aún mejor será cuando nuestros hijos lleven este nombre», respondió Charlotte acurrucándose en sus brazos. «Hijos que crecerán sabiendo que el amor puede nacer incluso de las circunstancias más improbables, y que serán criados para construir puentes, no muros». Esa noche, en su habitación matrimonial, el antiguo cuarto de Lady Catherine, renovado especialmente para ellos, Charlotte y Edmund sellaron su unión con ternura y pasión que transformaron dos corazones heridos en una sola alma. El otoño dorado de 1885 pintaba Surrey con pinceladas de ámbar y carmesí, cuando Charlotte Ashworth sintió los primeros signos de que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Estaba en el jardín supervisando la siembra de bulbos de tulipanes para la primavera siguiente, cuando una ola de náusea familiar la hizo buscar apoyo en uno de los árboles centenarios. Mrs. Thornton, que se había convertido más en madre que en ama de llaves a lo largo del último año, se acercó con una sonrisa conocedora.
¿Cuántas semanas, querida? Charlotte se sonrojó, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre a un plano. Creo que 6. No se lo he contado a Edmund aún. Estará radiante. Sueña con hijos que puedan jugar en los mismos jardines donde él creció. La transformación de la mansión Ashworth en el último año había sido notable. Lo que antes era una casa silenciosa, obsesionada por fantasmas de venganza, se había convertido en un hogar vibrante que recibía constantemente visitas de reformadores sociales, obreros que venían a discutir mejoras laborales y comerciantes interesados en el modelo innovador de Edmund. La fábrica textil Ashworth se había convertido en referencia nacional, con jornadas de trabajo de 8 horas, guardería para hijos de obreras, asistencia médica gratuita y participación en las ganancias. Atraía visitas de industriales de toda Inglaterra que querían comprender cómo Edmund lograba alta productividad manteniendo empleados felices y leales. Charlotte se había convertido en pieza fundamental en esa transformación. Su habilidad con idiomas la convirtió en responsable de la correspondencia internacional, mientras su sensibilidad social la estableció como mediadora natural entre patrones y empleados. 2 veces por semana, ofrecía clases de lectura para hijos de obreros en la biblioteca de la mansión. William prosperaba en Londres, manejando la expansión de los negocios Ashworth en la capital. Sus cartas llegaban semanalmente, repletas de entusiasmo sobre nuevos contratos y su gradual pago de las deudas antiguas. Incluso había rumores de un romance con la hija de un comerciante respetable. Fue durante la cena que Charlotte decidió compartir su descubrimiento. Edmund hablaba animadamente sobre los planes para abrir una segunda fábrica en Manchester cuando ella lo interrumpió suavemente. «Edmund, necesito contarte algo importante». Él inmediatamente prestó atención total, sus ojos grises estudiando su rostro con la intensidad que reservaba para momentos significativos. «Estoy esperando un bebé», dijo ella simplemente. El silencio que siguió fue profundo. Edmund permaneció completamente inmóvil, procesando la información, hasta que una sonrisa lenta y deslumbrante se extendió por su rostro. «Un bebé», repitió él, como si experimentara las palabras. «Nuestro bebé». Se levantó rápidamente, rodeó la mesa y la tomó en sus brazos, girándola suavemente antes de ponerla con cuidado exagerado. «Charlotte, mi amor, ¿estás segura?» «Absolutamente». «¿Cuándo?» «Primavera, creo». «Mayo, tal vez». Edmund se arrodilló frente a ella, poniendo las manos sobre su vientre con reverencia casi religiosa. «Mi hijo», susurró en ruso. «Nuestro hijo», lo corrigió ella, tocando suavemente sus cabellos, «que crecerá conociendo solo amor, nunca venganza». Esa noche, acostados en su cama matrimonial, planearon el futuro del niño que vendría. Hablaron sobre nombres que honraran ambas culturas, sobre cómo educarían al niño para valorar tanto la herencia rusa como la inglesa, sobre los valores de compasión y justicia que querían transmitir. «Será diferente de nuestra generación», dijo Edmund, acariciando suavemente el cabello de Charlotte. «Crecerá en un mundo donde el amor venció al odio, donde 2 familias enemigas se convirtieron en una sola, y aprenderá que las mejores historias son aquellas donde aparentes enemigos se convierten en almas gemelas». Los meses siguientes pasaron en preparación alegre. Edmund se volvió aún más protector, insistiendo en que Charlotte redujera sus actividades en la fábrica. Ella accedió parcialmente, pero mantuvo las clases para los niños y la correspondencia internacional, actividades que podía realizar sentada. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Los obreros de la fábrica organizaron una colecta para confeccionar ropa para el bebé, cada pieza bordada con cariño por manos expertas. Mrs. Thornton asumió el comando de los preparativos del cuarto infantil, transformando una de las habitaciones adyacentes a la pareja en una nursery digna de cuentos de hadas. William vino de Londres especialmente para celebrar la noticia, trayendo regalos costosos e historias divertidas sobre cómo sería tío. Durante su visita, compartió noticias importantes. Había pedido a Margaret Whitfield en matrimonio y ella había aceptado. 2 matrimonios Pemberton en 2 años, bromeó Charlotte. Mamá estaría emocionada. Y papá, agregó William, su expresión volviéndose seria, tal vez podría encontrar paz sabiendo que sus acciones, por terribles que hayan sido, terminaron uniendo a 2 personas extraordinarias.
El embarazo progresó tranquilamente. Charlotte florecía con la maternidad inminente, su belleza natural intensificada por un brillo especial que hacía que Edmund se enamorara de ella nuevamente cada día. En las noches de invierno, él leía para el bebé aún en el vientre, poesía rusa y cuentos ingleses, preparando al pequeño para la dualidad cultural que sería su herencia. Cuando las primeras flores de la primavera comenzaron a florecer en los jardines de Surrey, Charlotte supo que pronto conocería el rostro del niño que había sellado para siempre la unión entre los Ashworth y los Pemberton. La primavera de 1886 llegó con una explosión de vida que parecía hacer eco de la propia existencia floreciendo en el vientre de Charlotte. Los jardines de la mansión Ashworth estaban magníficos. Tulipanes en filas geométricas perfectas, narcisos danzando con la brisa suave, y las rosas comenzando a formar sus primeros capullos. Era como si la naturaleza celebrara anticipadamente la llegada de la nueva generación Ashworth. Charlotte estaba en su 8º mes de embarazo, radiante a pesar de la incomodidad natural. Sus mañanas estaban dedicadas a correspondencia comercial. Se había convertido en pieza fundamental en la expansión internacional de los negocios de Edmund, especialmente con Rusia, donde su fluidez en el idioma y conocimiento cultural facilitaban negociaciones complejas. Fue en una tarde de mayo, mientras revisaba contratos para importación de seda de San Petersburgo, que comenzaron las primeras contracciones. Inicialmente suaves, como olas distantes tocando una playa calma, gradualmente se intensificaron hasta que Charlotte comprendió que el momento había llegado. «Mrs. Thornton», llamó, su voz calma pero urgente. El ama de llaves apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando la llamada durante semanas. «¿Es hora, querida?» «Creo que sí». La transformación de la mansión fue instantánea. Mrs. Thornton asumió comando total, enviando sirvientes para buscar a la partera del pueblo, al doctor Morrison de Londres, y por supuesto a Edmund, que estaba en la fábrica supervisando la instalación de nuevas máquinas. Cuando Edmund llegó, 20 minutos después, encontró a Charlotte caminando lentamente por los corredores, una técnica que la partera, Mrs. Davis, había recomendado para facilitar el trabajo de parto. Su expresión mostraba determinación mezclada con dolor controlado. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, ofreciéndole su brazo para apoyo. «Como si estuviera a punto de conocer nuestro milagro», respondió ella, deteniéndose para respirar profundamente durante una contracción más fuerte. «¿Debo quedarme contigo?» «Siempre». El trabajo de parto duró 14 horas. Edmund permaneció al lado de Charlotte todo el tiempo, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento en ruso e inglés, siendo su ancla durante las olas de dolor que preceden al milagro de la vida. El doctor Morrison llegó de Londres durante la noche, verificando el progreso y asegurando a todos que todo transcurría normalmente. Mrs. Davis, una mujer experimentada que había asistido cientos de nacimientos en la región, se mantenía calma y alentadora. Fue en las primeras horas de la madrugada del 15 de mayo que todo cambió rápidamente. «Puedo ver la cabeza», anunció Mrs. Davis. «Algunas contracciones más, Lady Ashworth». Charlotte encontró fuerza que no sabía que poseía, apretando la mano de Edmund con intensidad que dejó marcas en sus dedos. Y entonces, con un último esfuerzo que parecía canalizar toda la energía del universo, sintió el alivio súbito y absoluto. El primer llanto fue fuerte e indignado, anunciando al mundo que una nueva alma había llegado. «Es una niña», exclamó el doctor Morrison, alzando un pequeño ser perfecto, cubierto de vérnix y sangre, pero inconfundiblemente hermosa. Charlotte se desplomó contra las almohadas, exhausta pero radiante, mientras Edmund miraba a su hija con expresión de absoluto asombro. Cuando Mrs. Davis puso a la bebé limpia y envuelta en su pecho, Charlotte sintió una explosión de amor tan intensa que parecía imposible que su corazón pudiera contenerla. «Es hermosa», susurró Edmund en ruso, tocando delicadamente la diminuta mano de su hija. «Perfecta», concordó Charlotte, observando los ojos oscuros de la bebé, que parecían querer absorber todo el mundo nuevo a su alrededor. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Edmund. Charlotte había pensado sobre esto durante meses. «Catherine Natasha Ashworth. Catherine por tu madre, Natasha por mi institutriz rusa». «Perfecto. Catherine Natasha». Edmund besó suavemente la frente de su esposa.
Gracias por darme el regalo más grande de mi vida. Cuando el sol salió sobre Surrey, iluminando los jardines donde dos familias enemigas habían encontrado redención a través del amor, la pequeña Catherine dormía tranquilamente en los brazos de su madre, ajena al hecho de que su existencia representaba la victoria final de la esperanza sobre la venganza. Mrs. Thornton preparó un desayuno especial para celebrar. William llegó de Londres en el tren de la tarde cargando regalos extravagantes, y los obreros de la fábrica enviaron una delegación para conocer a la pequeña princesa que crecería sabiendo que dignidad y compasión no conocen fronteras sociales. Esa noche, mientras Charlotte amamantaba a Catherine por primera vez, Edmund se sentó al lado de la cama, observando a las dos mujeres que habían transformado su vida de venganza en una sinfonía de amor. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo Charlotte, ajustando delicadamente la posición de la bebé. ¿Qué? Ella crecerá escuchando nuestra historia, no como tragedia, sino como cuento de hadas. Para ella será natural que un ruso y una inglesa, dos familias enemigas, se hayan convertido en una sola a través del amor. Y cuando sea mayor, entenderá que las mejores victorias son aquellas donde todos ganan. Catherine Natasha Ashworth se durmió al sonido de las voces de sus padres, planeando un futuro donde la única herencia que importaba era la capacidad de transformar diferencias en complementos, conflictos en oportunidades de crecimiento y cicatrices del pasado en fundaciones para un mañana más hermoso. 2 años habían pasado desde el nacimiento de Catherine, y el otoño de 1888 trajo consigo una serenidad dorada que parecía bendecir cada rincón de la propiedad Ashworth. Charlotte caminaba por los jardines cargando a su hija de 2 años, que parloteaba en una mezcla encantadora de inglés y ruso, señalando emocionadamente las hojas que danzaban en el viento. «Mamá, mira, las hojas están bailando», exclamaba la pequeña Catherine, sus cabellos oscuros brillando al sol. «Sí, mi querida, están bailando para ti», respondió Charlotte, besando la frente de su hija. La transformación completa de sus vidas era visible en cada detalle. La fábrica Ashworth se había convertido en modelo nacional, visitada por reformadores sociales de toda Europa. El sistema de participación en las ganancias había creado una clase obrera próspera y leal, y la educación ofrecida a los hijos de los trabajadores estaba produciendo la primera generación de jóvenes alfabetizados de la región. William se había casado con Margaret el año anterior y ahora manejaba 3 tiendas Ashworth en Londres, todas basadas en el principio de trato justo para empleados y clientes. Sus cartas llegaban semanalmente, repletas de historias sobre su primer hijo en camino y sobre cómo el modelo de negocios creado por Edmund estaba inspirando a otros comerciantes. Edmund emergía de la casa principal, cargando una segunda sorpresa que Charlotte estaba guardando para el momento perfecto. Estaba embarazada nuevamente, esta vez de gemelas. El descubrimiento se había hecho la semana anterior, y aún se deleitaban con la perspectiva de una casa aún más llena de risas infantiles. «¿Cómo están mis 3 mujeres favoritas?», bromeó Edmund, abrazando a Charlotte y tomando a Catherine en brazos. «Papá», gritó la niña alegremente, besando el rostro de su padre con el entusiasmo típico de los 2 años. «4», corrigió Charlotte con una sonrisa misteriosa. «¿Cómo? 4 mujeres favoritas». El doctor Morrison confirmó ayer. «Son niñas, gemelas». Edmund casi dejó caer a Catherine de la sorpresa. Sus ojos se agrandaron, luego se llenaron de lágrimas de pura felicidad. ¿Gemelas? ¿2 Catherines más? 2 pequeñas Ashworth que crecerán sabiendo que el mundo puede cambiarse cuando las personas eligen amor en lugar de odio. Esa tarde, mientras Catherine jugaba en los jardines bajo la supervisión cuidadosa de Mrs. Thornton, Charlotte y Edmund se sentaron en la terraza donde tantas decisiones importantes habían sido tomadas. La vista era espectacular. Jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La fábrica funcionaba armoniosamente a lo lejos, y el sonido de risas infantiles resonaba por los corredores de la mansión. «A veces no puedo creer que todo comenzó con venganza», dijo Edmund, entrelazando sus dedos con los de Charlotte. «No comenzó con venganza», lo corrigió ella. «Comenzó con dolor. La venganza fue solo el disfraz que el destino usó para unirnos. Y ahora tenemos una familia, una comunidad próspera,
y la certeza de que nuestras hijas crecerán en un mundo mejor que el nuestro. Edmund se levantó, dirigiéndose a una mesa donde había preparado una sorpresa especial. Regresó con un álbum de cuero encuadernado artísticamente. «Mandé confeccionar esto para Catherine para cuando crezca», explicó abriendo el álbum. Las páginas contenían la historia completa de sus padres, fotografías de la mansión antes de que Charlotte llegara, retratos de familia, cartas intercambiadas durante el noviazgo, recortes de periódicos sobre las reformas sociales de la fábrica y una narrativa cuidadosamente escrita sobre cómo el amor puede transformar las circunstancias más adversas. «Es hermoso», susurró Charlotte, pasando las páginas con cuidado. «Ella sabrá exactamente de dónde vino y por qué puede creer en el poder del amor. Y sus hermanas también. Quiero que todas entiendan que no importa cuán diferentes parezcan las personas, cuán imposible parezca una situación, siempre hay esperanza de transformación». Esa noche, después de acostar a Catherine, la niña siempre insistía en escuchar historias en ruso antes de dormir. Charlotte y Edmund caminaron por los jardines bajo la luz de la luna llena, recordando cada momento significativo de su viaje juntos. «Si pudieras volver al pasado», preguntó Charlotte, «¿cambiarías algo?» Edmund consideró cuidadosamente antes de responder. «No cambiaría nuestro encuentro, pero me habría gustado ahorrarte los primeros momentos difíciles. No merecías ser tratada como prisionera, pero si me hubieras tratado como huésped desde el principio, te habrías dado la oportunidad de conocer quién era realmente. Probablemente no. Mi amargura era una armadura muy espesa. Entonces, no cambiaría nada. Cada lágrima, cada momento de rabia, cada noche solitaria, todo nos trajo a este momento perfecto». Se detuvieron junto a la fuente donde habían compartido su primer beso real. Meses antes, el agua cristalina reflejaba las estrellas, creando un espejo cósmico que parecía conectarlos al infinito. «Charlotte Ashworth», dijo Edmund tomando sus manos en las suyas, «prometo que en los próximos 50 años voy a amarte con la misma intensidad que siento en este momento. Y yo prometo que nuestras hijas crecerán conociendo un mundo donde las diferencias se celebran, donde los conflictos son oportunidades de crecimiento y donde el amor siempre vence». Se besaron bajo las estrellas de Surrey, dos corazones que habían encontrado su hogar verdadero el uno en el otro, mientras a lo lejos la mansión Ashworth brillaba con luz dorada, albergando sueños de un futuro construido sobre las fundaciones más sólidas posibles. Perdón, comprensión y amor incondicional. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Catherine fuera de la cama, esperando en la escalinata con su osito de peluche favorito. «Mamá, papá, los amo», dijo la niña, con la seriedad que solo los niños pueden expresar. «Y nosotros te amamos, nuestra pequeña princesa», respondieron juntos. Mientras llevaban a Catherine de vuelta a la cama, Edmund y Charlotte sabían que habían construido algo que trascendía sus propias vidas. Habían creado un legado de amor que se extendería a través de generaciones, probando que las historias más hermosas son aquellas donde aparentes enemigos se convierten en familia, donde las cicatrices se transforman en sabiduría y donde 100 días de invierno pueden florecer en una primavera eterna. Y así, bajo el techo de la mansión que había sido testigo de tanto sufrimiento como alegría, la familia Ashworth se durmió en paz, sabiendo que había conquistado la victoria más importante de todas, la transformación del odio en amor puro y duradero.